Cuando escuchamos la palabra apocalipsis, la mayoría de las personas no piensa en esperanza. La mayoría de las personas no piensan en paz, más bien piensan en guerras, tiempos apocalípticos, piensan en destrucción, piensan en caos. Los periodistas incluso cuando van a referirse a una escena bien tétrica, una pandemia grande, una guerra bien encarnizada, una batalla que ha sido tremendamente sangrienta, bueno, pues usan el término apocalipsis, un escenario apocalíptico. Los historiadores también usan el término tiempos apocalípticos para referirse a aquellas épocas de la historia cuando el mundo estuvo al borde de un colapso de guerra nuclear que amenazaba con acabar con toda la humanidad. Incluso Hollywood también hace una asociación de la palabra apocalipsis con desastre, con muertes, con guerras, con catástrofes, con caos, con pandemias, con hambre, con enfermedades. Entonces, para el mundo, el apocalipsis es todo eso. Y tristemente nosotros, la iglesia, hemos contribuido a ese desenfoque del término. ¿Por qué? Porque hemos predicado el apocalipsis casi exclusivamente como un catálogo de pandemias, de plagas, un catálogo de juicio, un catálogo, no sé, de tragedias. Que bueno, la gente de afuera, interpreta el apocalipsis de esa manera. Por eso cuando tú le dices a alguien, oye, vamos a estudiar el libro del Apocalipsis, generalmente, no en todos, pero generalmente la primera sensación que sienten en su interior no es de paz, sino es de miedo, es de incertidumbre. De hecho, el miércoles por la mañana fuimos a hacer una visita que la hermana Rosy y yo, no sé si está Rosy por acá, a una pareja, a un matrimonio espectacular y empezamos a trabajar con ellos. Y el mismo esposo me dice, oye, yo no he querido meterme de lleno en el apocalipsis porque me da miedo. Es que esa es la idea que le hemos transmitido nosotros como iglesia y hemos predicado el apocalipsis generalmente con una película de terror espiritual. Entonces esa es la imagen que se lleva la gente allá afuera. La imagen que se lleva la gente allá afuera. Pero el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, no es un libro de miedo. En contraste, Dios es tan misericordioso que cuando lees la Biblia y buscas incluso en las concordancias, te vas a dar cuenta de que en la Biblia se hace más énfasis en la misericordia de Dios que en cualquier otra cosa. En toda la Biblia. Siempre está haciéndose énfasis en el amor de Dios. Está Dios dando otra oportunidad. Está Dios perdonando. Está Dios abriendo nuevas puertas. Está Dios escuchando el clamor de su pueblo. O sea, la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, el perdón de Dios, todas las herramientas que Dios pone al servicio de su pueblo, ese es el énfasis. Y el Apocalipsis, el libro, no es la excepción de la regla. En el libro del Apocalipsis también hay una idea central que resalta por encima de todas las cosas y tiene que ver con la victoria final de Jesucristo y la restauración total de su reino. Ese es el centro, el mensaje central y elevado del libro del Apocalipsis. O sea, no es un libro de catástrofes, es un libro de esperanza. No es un libro de muerte y persecución. Es un libro de esperanza dado por un mensaje celestial que viene directo del cielo hasta la tierra. Por eso el mismo inicio del libro, Apocalipsis 1:1, te lo dice. ¿La revelación de qué? Eso es el Apocalipsis. Ahí está. La revelación de Jesucristo es el Apocalipsis, pero sacado de contexto, o sea, sacas a Cristo leído sin Jesús, sin esa revelación, bueno, pues es lo que el mundo interpreta. Es un libro de catástrofe, de guerra, de muerte, de inundación, de fuego que cayó del cielo, consumió, persecución, muerte, es eso. Pero cuando metes a Cristo allí y lo lees a partir de la influencia directa del Espíritu Santo, leyendo esas escrituras, entonces ya no ves otra cosa que en la Biblia a Cristo gobernando en su pueblo. Entonces ya ves a un Jesús andando, caminando entre su iglesia. Ya ves a un Jesús victorioso, venciendo el mal y aplastando la muerte con su poder. Ves la revelación de Jesús, no la revelación del anticristo.
Pero cuando hablamos del Apocalipsis, fíjense si le estamos dando un enfoque triste, y es que la gente me pregunta más sobre las 7 plagas postreras, sobre los espíritus inmundos, sobre Babilonia, sobre el juicio final, sobre todo todas estas cosas, sobre el anticristo, y nadie me pregunta sobre la esencia del mensaje del libro. El mensaje es Jesús. Pero la gente habla más de todas las otras cosas. Oh, pastor, entonces no hay juicio, no hay esas cosas que usted dijo. Sí, hay catástrofes, hay situaciones en ese libro, pero ese no es el centro, ese es el contexto del mensaje. Pero ese no es el mensaje, ese es el contexto, pero nosotros le metemos lupa al contexto y nos desviamos del verdadero mensaje. Por eso la gente está tan confundida y no entiende que el libro del Apocalipsis no fue escrito para asustar a la iglesia, sino para darle esperanza. Predicamos todas estas cosas y no entendemos el daño que le estamos haciendo a las personas y no entendemos que el libro de Apocalipsis no fue escrito para sembrar un pánico, sino para afirmar nuestra fe en Jesucristo y la esperanza en el Dios eterno. Pensamos que en el Apocalipsis, cuando vemos todas las cosas que suceden, damos el mensaje de que el mundo se fue de control. Pero el mensaje que transmite el libro del Apocalipsis no es que el mundo se salió de control, sino que Dios nunca perdió el control. En un mundo que se hunde cada día más, aún allí Jesús tiene el control de la historia. Y lo ha demostrado a través de cada profecía. Cuando usted lee las profecías de Daniel y Apocalipsis, usted se da cuenta que todo se ha cumplido de manera milimétrica. Lo que indica que Dios tiene control de la historia de este mundo. Y dice allí, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Dice tienen. Deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo ¿quién? Fíjate. Primero, lo que dice el libro es las cosas que deben suceder pronto. Ahí hay una condicionante, no dice tienen. Cuando dice tienen que suceder es porque van a suceder sí o sí pronto. Pero dice deben suceder pronto. La condicionante de que si suceden pronto o no, dependen de nosotros mismos. Y se encuentra al final del libro, cuando dice, bienaventurado el que oye, el que lea y el que ponga en práctica las cosas que están escritas en este libro. O sea, las cosas que deben suceder pronto, sucederán pronto si nosotros como pueblo leemos el libro en la revelación de Jesucristo, ponemos en práctica y meditamos lo que estamos poniendo en práctica. Eso. Hay quien espera que se cumpla la profecía y hay quien es parte del cumplimiento profético porque estudia la profecía. Por eso es bienaventurado. Bienaventurado significa 7 veces felices. Y lo otro que dice es la revelación de Jesucristo. O sea, antes que te sean manifestadas todas las cosas que están escritas allí, lo primero que tienes que recibir es la revelación de Jesús. Sin eso lo que vas a leer es un conjunto de doctrinas, pero sin revelación. Yo puedo estar aquí todo el día explicándote lo mismo. Y si no tienes revelación de Jesucristo, no lo vas a entender. Y sin embargo te hablé la correcta doctrina, la verdad presente, pero no lo vas a aceptar, no lo vas a entender porque te falta la revelación de Jesús. Y Dios nunca se ha manifestado, le ha revelado cosas a sus siervos, a sus hijos, sin antes mostrarse en Jesucristo. Porque nunca llega antes el mensaje y después llega el mensajero. Nunca. Siempre llega el mensajero y después entrega el mensaje. Vamos a abrirle el corazón al mensajero del Apocalipsis para poder entender de verdad, concientizar el mensaje y no tener un conjunto de datos en la mente. Porque hay muchos doctores en teología que no creen en Dios, son totalmente ateos.
Pero Dios desea en esta mañana que tengamos la revelación de Jesucristo. Por eso, antes de hablar de eventos, antes de hablar de sellos, de trompetas, de plaga, de Babilonia, de anticristo, habla y percibe la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de una persona, Jesús. Sin eso no hay nada. Dice Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto se lo dijo Jesús a los fariseos. Los fariseos fue un grupo que devino de otro grupo que existía ya 200 años antes de Jesús. Y estos eran muy cuidadosos de su doctrina, de su enseñanza, muy cuidadosos. Pero de nada les servía porque no les servía nada porque no veían a Cristo allí. Tenían un conocimiento tremendo de las Escrituras, de la Torá, de las profecías, de esto que lo otro, de las leyes, pero no les servía de nada porque habían sacado a Jesús de todo el conocimiento que tenían. Y así nos pasa hoy a nosotros. No importa cuánto conocimiento tenga de Biblia, si no tienes la revelación de Jesús en tu vida, si Jesús no se manifiesta a través de ti, si no hay un encuentro de corazón entre el tuyo y el corazón de Dios, y eso únicamente se obtiene orando, buscando la presencia de la persona de Jesucristo, procurando estar en contacto con ese Cristo, porque ese Cristo se encarga entonces de quitarte todas las cargas. Biblia sola, sin la revelación de Jesús, es una carga que te echas encima y se la tiras después a otro. La Biblia se convierte en una carga, en una vara para medir, en un cayado para amonestar, en una punta de lanza para debatir, para rebatir, pero nunca se convierte en una luz. Una Biblia sin Cristo nos oprime. Como único adquiere valor la Biblia es con la revelación de Jesús. ¿Cuánta gente hay en el mundo que sabe más Biblia que todos nosotros juntos? Y te repito, no creen en Dios. El sábado pasado hablé sobre los escritores que en el siglo XVII, en el siglo XVIII estuvieron escribiendo teorías y cosas y sabían de Biblia más que todos nosotros juntos. Pero por la única intención que estudiaban la Biblia era para encontrar, reforzar sus propias posiciones y acabar con la Biblia. Entonces hay otros que viven la vida cristiana cargados de cosas que dice la Biblia que no les sirve de nada, sino más bien de carga. Yo te aseguro que hay mucha gente sentada en las bancas de una iglesia, más por temor a perderse que por amor a Jesús. Más por temor a ser consumidos que por amor a Jesús. Más por temor de qué dirán, cómo actuarán, que por amor a Jesús. Y eso se tiene que acabar, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Tenemos que venir aquí voluntariamente, no por quedar bien con nadie. Tenemos que venir aquí totalmente dispuestos a recibir la palabra de Dios y echar la carga nuestra, transferirla a Jesucristo para vivir un cristianismo libre sin ataduras. Por eso, Biblia sin Cristo de nada sirve, es una carga. Ahora, Biblia en la revelación de Jesús es una bendición y libertad. También dice Juan, capítulo 1, verso 4, dice, en él, miren, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué lindo. Y dice el verso 5, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el verso 9, hermoso también, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Fíjate qué cosa tan linda. Aquí dice que Jesús es, ¿qué cosa? La luz. Pero fíjense que tiene un calificativo, verdadera. No dice es la luz. Dice la luz verdadera. O sea que existe una luz falsa. ¿Cuál es la luz verdadera de la luz falsa?
La luz verdadera es la que encontramos en Jesús porque se nos fue revelado en nuestra vida, en nuestra mente. La luz falsa es aquella que damos sin la revelación de Jesús, que son todas aquellas ataduras que oprimían al pueblo antes de Jesús, porque no estaba Jesús por ningún lado, que son todas aquellos métodos que usamos sin que esté presente Jesús, que solo trae vergüenza, solo trae discordia, solo trae presión, opresión, obligación, compromiso. Deséchese o deslíguese de todo eso, deseche todo ese tipo de ataduras y a partir de hoy aprenda a vivir en la libertad que Cristo da. Siempre lo digo, ama a Dios y haz lo que quieras, pero antes ama a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Abrirle tu corazón a esa influencia redentora y en base a esa influencia, entonces, de verdad de corazón, Dios te va guiando a toda verdad, Dios te va guiando a toda búsqueda y tú vas a ir dando pasos, no porque estás obligado o tienes que esforzarte, porque, no, sino que vas dando pasos porque es el Espíritu Santo quien te guía de acuerdo a su voluntad, lo que Él quiere y lo que Él quiere que tú hagas. Porque es el Espíritu Santo quien te va guiando a toda verdad. Esa es la luz verdadera cuando recibimos la revelación de Jesús. La luz falsa es todo lo otro sin Cristo. Pero hay algo que me encanta aquí y mira qué hermoso. En Mateo 5:14 dice algo diferente. Y dice en Mateo 5:14, ustedes, el mismo Jesús dice hoy, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, pastor, ¿quién es la luz del mundo? ¿No es Jesús o somos nosotros? Mira, la luz del mundo es Jesucristo, la luz verdadera. Pero nosotros conocemos a Jesús, sus discípulos, por medio de un contacto con Él y la lectura de la palabra, de la Biblia. Ahora, el que está afuera conoce a Jesús no porque lea la Biblia, sino porque nos conoce a nosotros. Nosotros conocemos a Jesús gracias a las herramientas espirituales que se nos fue dada. Pero la gente de afuera conoce a Jesús por nosotros. Nosotros somos reflectores de esa luz. El sol tiene su propia luz. La luna refleja la luz del sol. ¿Van conmigo? Por eso, tenemos que estar bien seguros de que estamos realmente asentados y firmes en la roca de los siglos, Jesús. Porque si no, la luz que le transmitimos al otro es una luz vacía. Es una luz falsa, no es la luz verdadera. Es nuestra responsabilidad tomar seriedad en este sentido porque no solo depende tu vida eterna de esto que estoy diciendo, sino también la vida eterna de otros que van a conocer a un Cristo verdadero o a un falso Cristo por medio de ti. Ocúpate, prepárate y preocúpate para recibir la luz verdadera, para recibir la influencia directa de Jesucristo, que es su revelación. Entonces la gente dice, pastor, lo que es que hace falta estudiar Biblia. Ok, hace falta estudiar Biblia porque la iglesia entró en apostasía, la iglesia. Mira, escúchame, está bien estudiar Biblia. Está bien estudiar Biblia, pero la apostasía no entra por falta de verdad bíblica. La Biblia demuestra que la apostasía entra en una iglesia por falta de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo que practican la Biblia más que cualquiera y son más conservadores que cualquiera? No estoy diciendo que ser conservador es sinónimo de santidad. No, lo que estoy es apelando a recursos de aquellos que piensan que ser conservador es ser más santo. Mientras más prohibiciones, más santidad, lo cual es un error. Jesús no era ni conservador ni liberal. Jesús era Cristo. Estaba en el centro. Nosotros no podemos ser ni conservadores ni liberales, porque son los dos extremos. Tenemos que ser como Jesús, porque ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Cristo no era conservador, Cristo no era liberal, entonces yo tampoco soy ni una cosa ni otra. Yo soy por el medio, yo soy cristiano, fiel a la palabra. La única vez que se unieron los conservadores y los liberales se pusieron de acuerdo, crucificaron al maestro. Tenemos que ser equilibrados. Entonces, la apostasía entra cuando quitamos a Jesús del medio, no cuando somos menos conservadores, no cuando predicamos o cuando dejamos de predicar Biblia. Es bueno predicar de la Biblia, es bueno hablar de profecía, es bueno mantener nuestros principios,
pero con Cristo en el centro. Mete a Cristo en todo lo que haga. En esos estudios bíblicos, mete a Cristo. En esos grupos pequeños, mete a Cristo. En esa obra misionera, mete a Cristo. En estos servicios, mete a Cristo y verá cómo la iglesia se llena. Porque la gente no va a querer salir de un lugar donde es atraído por el amor de los amores, Jesús. La gente necesita ser comprendida, no ser juzgada, señalada, mancillada, maltratada, obligada, reprimida. No, la gente necesita sentirse libre. Vienen de allá afuera cargados de 20 cosas y aquí lo cargamos con 40 más. Eso no es la revelación de Jesucristo, esa es la revelación de mi carácter. Por eso la iglesia tiene que poner en el centro de todo al amor de los amores a Jesús, que es la revelación del Apocalipsis. Entonces, Dios desea que seamos luz. Dios desea que nosotros seamos su revelación. Dios desea que nosotros hoy seamos su Apocalipsis. De lo contrario, solo estaremos construyendo una generación de discípulos que no temen a Dios, sino que le tienen terror a Dios. Terror a Dios. Amigos, en el Apocalipsis vemos allí una persecución del pueblo cristiano y no por parte de los ateos. Quienes están persiguiendo en el Apocalipsis no son los gnósticos, no son los brujeros, no son los hechiceros, no son los ateos. Tristemente, la persecución hacia los cristianos es de los mismos cristianos. Dios en el Apocalipsis tiene su pueblo, Jesús. Cristo tiene su pueblo y el anticristo, el falso Cristo, tiene su pueblo también en el Apocalipsis. Y cada uno se revela según sus métodos. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si formamos parte del pueblo del Cristo verdadero o si formamos parte del pueblo del anticristo? ¿Cómo? Por los métodos que usamos para atraer la gente a Cristo. Por los métodos que usamos para mantener la iglesia en Cristo. El diablo vive obligando, vive manipulando, vive haciendo guerra, contienda, extorsionando, apretando, burlándose. Si usamos esos métodos para mantener la gente en Cristo, somos del pueblo del Cristo falso, evidentemente. Pero Jesús no obliga a nadie. Jesús no mancilla a nadie. Jesús ama. Por eso en el Apocalipsis vemos un pueblo que no ama persiguiendo a un pueblo que tiene amor. Necesitamos poner a Cristo en el medio. Necesitamos poner a Cristo en el centro, no solamente de la iglesia, sino de nuestras familias, sino de nuestras propias vidas. Porque lo único que lleva a la gente al arrepentimiento no son las predicaciones de juicio, de fuego consumidor, de esto, que lo otro. Lo que lleva a la gente a Cristo, ¿sabe qué cosa es? La benignidad de Dios, el amor. Una persona que está en pecado, que está deprimida, que está triste, el juicio y el fuego consumidor no lo va a traer a Cristo. El temor quizás lo traiga por un tiempo, pero no todo el tiempo va a estar allí. Esas son la gente que llegan, están un tiempo y después se van. ¿Por qué? Porque le faltó Cristo en medio del mensaje. Y usted está diciendo que no se predique de juicio. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que le dé a la gente la necesidad que lleva. Cristo. Jesús. Y yo te aseguro que mucha gente va a venir a Cristo y nunca se va a ir de Él. Amigos, para ir resumiendo, no somos el remanente porque decimos que somos el remanente. Somos el remanente porque tenemos a Cristo. No somos el remanente porque tenemos la teología o la doctrina correcta. Con eso nos podemos perder también. Con una doctrina correcta nos podemos perder. Somos el remanente porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y tenemos a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Y eso es lo que le da valor a nuestras ideas, a nuestros razonamientos, a nuestras enseñanzas. ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? Se encuentra ahí en Apocalipsis 18, 1, que dice ahí: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada ¿con qué? Con gloria. En el Apocalipsis algunos
algunas veces que entran los ángeles en acción a predicar el evangelio, no representa a seres celestiales, representa al pueblo de Dios con un mensaje del cielo, representa movimientos proféticos, pero que vienen de la tierra. Y en este caso, en Apocalipsis 18:1, aquí el ángel representa al pueblo de Dios, que va a dar un mensaje a todo el mundo, pero que va a transmitir la gloria de Dios a todo el mundo. ¿Y qué cosa es la gloria de Dios? Bueno, la gente piensa que es luz, que todo se ilumina. No, la gloria de Dios en la Biblia va más allá que una iluminación, va más allá que la luz. La luz, la gloria de Dios es reflejar su carácter. Que nadie piense que con un carácter que no ha sido regenerado totalmente va a ir al cielo. La salvación es por gracia totalmente, pero la gracia tiene sus niveles. Y uno de esos niveles es la santificación una vez que llega esa gracia a ti. Por eso necesitamos santificarnos en la verdad. Por eso Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Eso, reflejar el carácter de Dios. Y yo te pregunto, ¿estamos reflejando? No me responde, es para levanta la mano de tu conciencia. ¿Estás reflejando el carácter de Dios en tu familia? ¿Estás reflejando el carácter de Dios con tu esposa? Porque ahí donde primero se va a esparcir la gloria de Dios en el mundo es en la familia. Mucha gente son luz para el mundo y oscuridad para la casa. Aquí son muy cristianos y andan bien corbatados y en casa son unos demonios. Llenar al mundo de la gloria de Dios es llenar el mundo de discípulos que reflejan el carácter de Dios, que es lo que el mundo necesita. Allá afuera se perdió la visión del carácter de Dios completamente. Por eso y lo reconozco, hemos cometido el error muchas veces de hacer teología en base a palabras bíblicas, pero no hemos hecho teología a partir de la revelación misma de Jesucristo. Por eso se levanta alguien con una idea diferente a la que yo pienso que es la verdad y lo atacamos, porque nos falta revelación. No dice lo que yo pienso. Te falta revelación de Jesús. Hay que leer la Biblia en la revelación de Jesús. Sin la revelación de Jesús no vas a entender nada. Vas a adquirir mucho conocimiento, pero poca transformación. Sin la revelación de Jesús, Saulo estuvo arrancando cabezas yo no sé cuánto tiempo, defendiendo la verdad de Dios. Fíjense, defendiendo la verdad de Dios, estuvo matando gente a trocha y mocha, como decimos en mi país. Solo hasta que tuvo la revelación de Jesús fue que cambió de actitud y dijo, wow, este no es el método. Este método de asesinar personas, asesinar reputaciones, asesinar líderes, esto es del diablo. Estoy defendiendo una verdad, pero con los métodos del diablo. No, espérate, recibí la revelación de Jesucristo y se convirtió en Pablo. Un predicador de la verdad, pero llevando en vez de muerte, vida en Cristo. En vez de prisión, libertad en Cristo. En vez de señalamiento, apoyo en Cristo. Ese es el cambio que hace la revelación de Jesús. Y si la iglesia no tiene una revelación de Jesús, estaremos constantemente bautizando en ese bautisterio y creando todos los meses y todos los años de la vida, hasta que Cristo venga, discípulos Saulos. Bautizamos 120 gente, pero ¿cuántos de esos 120 son Pablos y cuántos son Saulos? Yo no quiero bautizar Saulos aquí. En el nombre de Jesús. Necesitamos crear una generación de discípulos verdaderos. Como dice Jesús en Juan capítulo 4, que le adore a Él en espíritu y en verdad. ¿Por qué no en verdad solamente y sí con el espíritu? Porque de nada sirve la verdad sin el Espíritu Santo. Puedes morir por una verdad y perderte después. Porque moriste por esa verdad sin la revelación de Jesús. Y eso es el Apocalipsis. El Señor nos dio una verdad para este tiempo, la que conocemos como verdad presente, ¿sí o no?
Cada generación tuvo su verdad presente. Nosotros tenemos la nuestra para el tiempo del fin. Y cuando preguntamos cuál es la verdad presente, la mayoría de la gente nos dice el mensaje del tercer ángel. La verdad presente es temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. La verdad presente es el sal de Babilonia por lo mismo. La verdad presente. Familia, la verdad presente tiene que ver con eso, pero no es eso. Imagino las alarmas. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Miren, antes de ir a la Biblia, vamos a este texto de El conflicto de los siglos, capítulo 38, página 415. A ver cuál es la verdad presente. Dice, los últimos rayos de la luz misericordiosa, ahí hablando del tiempo del fin, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, fíjate, el último mensaje, o sea, es la verdad final, es el último mensaje, es una, ¿qué cosa? Esa es la verdad presente. Es una revelación del carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria, lo mismo que vimos en Apocalipsis 18:1. Esto tiene que ver con la gloria que llenará toda la tierra en el tiempo del fin. La gloria no es el mensaje del Evangelio predicado a todas las naciones. La gloria que se está refiriendo aquí, Elena y Apocalipsis 18, es una revelación pero mundial del carácter de amor de Jesús, que por fin la gente nos ve aquí amándonos. Que la gente no nos vea en redes sociales destrozándonos. Que la gente no escuche ni un solo comentario en contra de un hermano contra otro. No, porque somos reveladores del carácter de amor de Dios. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. O sea, el mensaje de la verdad presente aquí que estoy mirando no es solo un mensaje profético. La revelación, aquí está el mensaje. Es el amor de Dios revelado con urgencia a una humanidad que le queda poco tiempo. Porque de nada sirve un conjunto de profecías sin la revelación del carácter de Dios, sin la revelación de Jesucristo. Esa es la verdad presente, el amor de Dios revelado en un llamado. Pero ponemos lupa al contexto de todo lo demás y sacamos del núcleo al centro de nuestro mensaje, que es Jesús. ¿Qué es lo que transforma a un pecador? El conocimiento profético, las 7 plagas postreras. ¿Qué es lo que transforma? Jesús. El amor de Cristo es lo que transforma a un pecador. Bueno, ya recibió ese perdón, recibió esa revelación en Jesús. Entonces todo lo demás le será revelado. Y lo va a practicar correctamente. Entonces ya no formará parte del grupo del anticristo, sino del Cristo mismo de gloria. Amigos míos, ¿quiénes son los enviados para llevar esa luz al mundo? Nosotros. ¿Quiénes son los enviados para revelar ese carácter? Nosotros. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los nuevos que vienen a la iglesia? ¿De qué le estamos hablando? ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Qué están viendo? Porque la gente se da cuenta de muchas cosas. Y este mensaje es más bien para las iglesias que nos están viendo por redes sociales, porque aquí en Riverside todo es una gloria, ¿ok? ¿Realmente estamos reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos inundando a la gente con teorías y doctrinas que le están ahogando todo lo que tiene que ver con Cristo? Cuando la Biblia para ti se convierte en un peso, cuando venir a la iglesia se convierte en un peso, cuando orar se convierte en un peso, cuidado. Cuidado. Hemos tergiversado el Apocalipsis y no entendemos que lo único que trae al pecador, a Jesús, es esto. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué?
al arrepentimiento. Hace unos sermones atrás estuve explicando la diferencia entre ser bueno y ser benigno. Ser bueno es no hacer a otros lo que tú no quieres que te hagan. Pero ser benigno es hacer algo bueno por alguien malo. Ser benigno es hacer con otros lo que tú quieres que te hagan a ti. No importa si lo merezcas o no. Eso es ser benigno. Entonces, dice el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que su benignidad nos guía a arrepentimiento. De eso es lo que tenemos que hablar. Pero hemos tergiversado tanto la verdad presente, hemos tergiversado tanto la Biblia que le tenemos miedo a predicar del amor de Dios, al punto que pensamos que porque se hace mucho énfasis en el amor de Dios, en su perdón, en la gracia, somos predicadores románticos. Ese nada más predica de la gracia, ese nada más predica del amor. ¿Y qué otra cosa fuera de eso es lo que transforma tu vida? Ahora explícame, todos los que están aquí, ¿qué fue lo que transformó su vida si no fue eso? Entonces, si algo he visto en la Biblia, en la historia de la iglesia y en mi experiencia pastoral, es que la apostasía no entra a la iglesia por falta de doctrina. La apostasía entra a la iglesia cuando se habla menos del amor de Dios y se llenan todos los espacios de cualquier otra cosa, sea bueno o no. En la Biblia ves reflejado que cuando se aparta a Dios un poquito del amor de Dios, entonces se hacen énfasis en otra cosa y es lo que trae la apostasía. Apostasía es hacer algo contrario a lo que se nos fue enseñado por mano de los apóstoles. Y lo que los apóstoles les enseñaron a la primera iglesia fue lo mismo que Cristo les enseñó a ellos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que guarden el sábado, en que sean a la ley y al testimonio conforme. No, en que se amen. Si no, seremos un puñado de hipócritas reunidos aquí, trancados entre cuatro paredes, cantando aleluya, por gusto que no pasa del techo. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos el perdón de Jesús, porque Dios nos está llamando a hacer su revelación. Dios nos está llamando a hacer la revelación de Jesucristo, su apocalipsis. Entonces, una vez dado ese contexto, ya nadie va a tener temor de estudiar el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque entendió el principio fundamental de la vida cristiana y de las profecías, que es recibir en tu vida la revelación total de Jesucristo. Tu vida cambia, tu percepción cambia, tu lengua te la muerdes, tus pensamientos son dirigidos hacia Jesús. Entonces todo lo justo, todo lo bueno, todo lo digno, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso vas a estar pensando. En eso, como tú piensas, si tu corazón se llena de Jesucristo, pues eso es lo que sale por tu boca. Pero si tu corazón se llena de otra cosa, hablarás de toda la basura que está lleno tu corazón. Salgamos de la hipocresía cristiana. Convirtámonos o sigamos en el camino del pueblo remanente de Dios, que tiene los mandamientos de Dios, pero tiene también la fe que viene de Jesús. Esa es su revelación. Vamos a ponernos de pie todo el que desea responder a este llamado de manera positiva. El que está en Cristo dice, wow, el pastor predicó un mensaje que tocó mi corazón. El que no está en Cristo dice, ¿viste cómo habló de mí en el sermón? No tiene la revelación de Jesucristo. Pero gloria a Dios porque aquí todos hemos recibido la revelación de Jesús. Eterno Dios, gracias porque tú eres un Dios bueno. Hasta el día de mi último respiro, en mi último segundo, estaré hablando de tu amor y de tu perdón. Porque gracias a eso iré al cielo con Jesús. Gracias a eso vivo la vida que vivo, con problemas, dificultades, bendiciones, situaciones, pero en victoria todo el tiempo. Porque nosotros, tus hijos, hasta perdiendo ganamos. Porque todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Porque estamos revestidos de tu gloria. Y no le tememos al mal ni al enemigo. Lo que tememos es que no esté en nosotros tu amor. Ayúdanos a amarnos unos a otros y a demostrarle al mundo lo que es un pueblo de verdad que se ama. Lo que es una familia de verdad que se ama. Oh, yo no pienso igual que mi hermano. Yo no soy igual que mi otro hermano. Pero lo amo a uno y amo al otro.
porque son mis hermanos y quien se meta con ellos, se mete conmigo. No admito un comentario de ningún hermano. No admito un plan para destruir a ninguno de mis hermanos, se lo merezca, no, porque es mi hermano en Cristo y es alguien porque en Cristo murió. Y yo no quiero ser parte de los métodos de Cristo, quiero ser parte de los métodos de Cristo. Por eso te entrego, oh Jehová de los ejércitos, este pueblo que se ha levantado en esta mañana para decirte, Señor, estamos dispuestos a formar parte de tu pueblo. Estamos dispuestos a permanecer de tu lado. Perdona nuestra maldad, yo me he equivocado mucho. Perdóname, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante con la mirada fija en Jesús y amarnos unos a otros. Colocamos en esta mañana a Jesús en el centro de nuestra iglesia. El trono de Dios, de Jesús, está aquí en el centro de este lugar. Ojalá hubiera un arca como antes para ponerlo en el medio. Pero ya que no hay un arca, aquí en el centro de este lugar hay cientos de corazones. Que es el arca donde tú habitarás. Y lo abrimos en esta mañana. Abrimos el propiciatorio de nuestro corazón para que te metas allí y no salgas nunca. Queremos ser transformados. Es un camino difícil, pero libre con Jesús. No permitas que nadie, Señor, aprecie la conciencia de nadie, de otro. Porque eso es lo que describe el Apocalipsis. Un pueblo masificado, siguiendo las ideas de una institución, ciegamente, siguiendo las ideas del pastor, siguiendo las ideas del primer anciano, de aquel otro, de un predicador en YouTube, al cual le ha entregado su capacidad de razonar. Eso es lo que describe el Apocalipsis. Por eso el dragón va a tener tanto éxito engañando gente. Pero aquí en Riverside se tomó el dedo, se lo agarró con la puerta, porque aquí no le vamos a dar espacio. Aquí no le entregamos nuestra capacidad de razonar a nadie, ni una institución, ni un pastor, ni un líder, ni un amigo. Te la entregamos a ti, Dios, para que tú nos sigas guiando hacia toda verdad. No permita que nada ni nadie nos desvíe del centro que es Jesucristo y de la sana doctrina en Él. En el nombre de Jesús lo pedimos. La iglesia lo cree y dice amén.